Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este día domingo. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes, la actualidad noticiosa de nuestro país. Arranco dándole la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo a están? Pablo Hurtado. Buenas noches. A don Pedro Trujillo. Buenas noches. Y juntos le damos la bienvenida a nuestros dos invitados para discutir en torno al tema, por supuesto, que acapara la atención de las élites políticas y económicas del país. Me refiero a la reforma a la Constitución orientada al sistema de justicia. Nuestros invitados son Roberto Ardón, el exdirector ejecutivo de CACIF, y Alexander Eisenstadt, quien es abogado constitucionalista. A los dos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Desarrollamos esta conversación a partir de la primera pregunta de Pedro Trujillo. Muy bien, pues vamos a empezar. Roberto, la posición del CACIF si existe, y si no, vamos a decir los grandes lineamientos del sector empresarial en relación con la reforma. ¿Qué puede pasar y en qué hay que prestar atención según ustedes? La posición del sector empresarial organizado existe, ha sido hecha pública e incluso compartida a nivel de medios de comunicación. La posición nuestra es muy clara. La primera es, estamos absolutamente comprometidos con la reforma del sector justicia. Creemos que es necesario hacer cambios a la Constitución Política de la República. Creemos que en el documento que ha llegado a discusión del Congreso de la República hay temas que son importantes, pero sí manifestamos ya desde hace varias semanas nuestra preocupación porque esto no ha tenido realmente un debate profundo y técnico a nivel del Congreso de la República. Y hay ciertamente algunos temas sobre los que nosotros tenemos preocupaciones particulares y que esperamos que el Congreso tome el tiempo para discutirlo, para escuchar posiciones y para poder trabajar los mejores textos posibles. Roberto, yo le sumo ahí una pregunta porque mañana hay una sesión especial en el Congreso para esa tercera lectura y entendemos que desde el viernes los jefes de bloque están reunidos discutiendo esto que usted plantea. ¿Es suficiente y qué expectativa tiene usted de la reunión de mañana? Bueno, nosotros hicimos varios planteamientos al Congreso de la República, enviamos una nota originalmente a la Comisión de Legislación hace ya varias semanas, se nos dio audiencia, se canceló. En la instancia de jefes de bloque hubo solicitudes reiteradas, no solamente del sector empresarial, de otras organizaciones, que pidieron ser escuchadas para poder transmitir sus puntos de vista y tampoco se dio esa posibilidad. Y lo que hemos visto es que el Pleno ha agendado a toda marcha, a galope, por decirlo de alguna manera, en lecturas sucesivas y casi sin discusión alguna, un tema tan importante como es la reforma constitucional. Yo esperaría que el Congreso tome el tiempo para abrir la posibilidad para que los sectores del país, ciudadanos que son importantes, que deben tener voz, en un tema tan importante como nuestra Carta Magna, tengan el espacio para hacerlo. Hay que recordar que el Congreso de la República tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y escuchar al pueblo. Y yo creo que esta tercera es de sentido común hacer esa petición, que creo que la han hecho varios sectores también. Estoy segura que hay temas importantes para tratar con nuestro invitado constitucionalista, pero antes de pasar en detalle, quisiera preguntarle a Roberto, ¿cuáles son esos temas que nos dice le preocupan al sector privado organizado? Concretamente, ¿cuál es la preocupación? Vamos a ver, hay temas tan importantes como la creación del Consejo Nacional de la Justicia. Este es un organismo que se está creando, modificando estructuras importantes del organismo judicial, que en opinión nuestra no se ha discutido lo suficiente cómo se integra el Consejo Nacional de la Justicia y cuál es el papel que va a desempeñar respecto a la Corte Suprema de Justicia. Hemos escuchado las opiniones de no pocos jurisconsultos que han manifestado que se está produciendo una dualidad en el sistema judicial, prácticamente se está sacando de un bocado temas de presupuesto, recursos humanos, representación del mismo organismo judicial, que puede poner en riesgo la concepción misma del poder judicial. Ese es un tema que yo creo que es importante discutirlo. Se ha hablado también sobre la elección del fiscal o del puesto del fiscal y de cómo asegurar la mayor independencia posible. Hoy en la propuesta de reforma constitucional está mencionado que parte de quienes proponen candidatos son el organismo judicial mismo, el Consejo Nacional de la Justicia, y hay un debate sobre si es correcto que jueces elijan a fiscales. Hay que recordar que en esto no se puede ser en esto juez y parte. El pluralismo jurídico también es un tema que ha levantado preocupaciones no solamente del sector empresarial. Los obispos en su declaración del 6 de noviembre, en su párrafo 9, mencionaban muy claramente su preocupación por la existencia de sistemas de justicia paralelos, y es algo que yo creo que debe debatirse de cara a la sociedad,
y llevando los mejores aportes posibles. Estos son 3 temas, por mencionar algunos, a lo largo del programa sin duda saldrán algunos adicionales, pero creo que son 3 de los que yo hemos podido escuchar a nivel de distintos sectores y el propio sector empresarial también ha transmitido. Alexander, hablemos de esos 3 puntos que le preocupan o le interesan al sector privado organizado. Déjeme partir de una concepción. En realidad, cuando se discute una reforma constitucional o un cambio a la Constitución, estamos hablando de una discusión de poder político, porque poco más o menos eso es lo que expresa una Constitución, ¿o no es así? Y si me da la razón o si me lleva a la contraria, dígame, ¿cómo entender el Consejo Nacional de Justicia que se está proponiendo? ¿Cómo entender, por ejemplo, que aquí veamos con desconfianza que sean los jueces quienes elijan al fiscal cuando en Costa Rica ocurre de esa manera? ¿Y cómo plantearnos con dudas respecto a la existencia de un sistema de jurisdicción indígena que ya funciona en el país y que sería reconocido de manera taxativa por la Constitución? ¿Qué piensa usted? Bueno, hay muchos temas que tocar. De hecho, estoy de acuerdo en que la Constitución es un reflejo del poder político y también es un pacto de los ciudadanos en cuanto al funcionamiento del Estado. De esos temas en particular, yo creo que los textos siempre serán perfectibles. Me parece que el texto constitucional actual, el que se aprobó en el 85, también es perfectible. Y la discusión hasta ahora ha tenido mayor discusión y mayor representatividad de la que tuvo en ese momento, ¿verdad? Vemos quiénes eran los diputados constituyentes y cuántas mujeres hubo, cuántos indígenas hubo. Hoy en comparación de 1984-85. Correcto, habrán habido 3 o 4 mujeres constituyentes en ese momento y digamos eso ha variado. Pero en cuanto a los temas puntuales, ¿verdad? Yo me centro un poquito más en la discusión técnica y soy un poquito menos optimista que el otro invitado en cuanto a la posibilidad de una real discusión técnica dentro del Congreso. No es lo que hemos visto en la discusión de otras normas. Pero un punto en particular, el pluralismo jurídico. Yo diría que desde el punto de vista técnico constitucional es el que menos objeción debería de tener. ¿Por qué? Porque es simplemente reconocimiento político de algo que ya está dentro de la Constitución, aunque no esté reflejado dentro de su texto, ha sido incorporado por decisiones de la Corte de Constitucionalidad dentro de algo que se llama el bloque de constitucionalidad. Entonces ya está en el convenio 169 y ya está en otros puntos. Lo que me parece digno de reflexión es que estemos ahora, en el año 2016, tratando de buscar la forma de armonizar el sistema de justicia indígena con el sistema civil tradicional, cuando es algo que se debió haber hecho hace muchos años. De hecho, Guatemala debería estar en la punta de los países que saben armonizar distintos sistemas jurídicos y no en la cola. Y se vendrán muchos retos que yo creo que no se pueden resolver desde el punto de vista del texto constitucional. Ahí vienen muchas preguntas que las debimos de haber resuelto hace años y que no se resolverán en una discusión en el Congreso, sino que en décadas de decisiones constitucionales. Ahora, en cuanto a los otros puntos, a mí lo principal que me gusta de la reforma es que se quitan las comisiones de postulación. Y eso algunos lo verán como un fracaso de los integrantes de las comisiones actuales y en cierta forma así lo es. Es una pena que los constituyentes se hayan tenido que refugiar en la academia en el 85 para estos nombramientos y que no hayan sido el éxito que se esperaba. Entonces, recobrar el rol no político de las facultades de derecho yo creo que es una ganancia gigantesca que tendría el país con esta reforma. Pero quizás la pregunta ahí entonces es si trasladarlo a los jueces y a un Consejo Nacional de Justicia es la solución. Muchos jueces lo ven también con desconfianza ese Consejo Nacional de Justicia y creen que se le está otorgando en la propuesta de reforma un superpoder que incluso va por encima del poder conferido al organismo judicial. Sí, a mí lo que me gusta de ese punto es que separa la función puramente jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la administrativa o del nombramiento de jueces, ¿verdad? Nosotros no tenemos por ejemplo, en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia no nombra a los jueces, ni se dedica a comprar papel y otros temas administrativos que no deberían de hacer y que generalmente ocupan la mayor parte del tiempo de los magistrados. Entonces los jueces de la Corte Suprema de Justicia se deberían dedicar a resolver casos, que es lo que menos hacen. Entonces esa separación de funciones yo creo que es indispensable.
si es que debe de ser por medio del Consejo Nacional de Justicia, como está establecido en la propuesta de reforma, no lo sabremos hasta que se aplique. Lo que sí refleja, por lo menos a mi punto de vista, es que se nos están acabando las instituciones en las cuales podemos confiar para la elección de cargos de tan alta confianza, porque ya no se puede confiar ni en sistemas de elección del Colegio de Abogados, que sabemos cómo son, y que incluso son procesos de propaganda, incluso peores que los procesos políticos, donde hay comida y decanes, etcétera. Y ya no se puede confiar tampoco en la academia, que se ha visto de alguna forma politizada. Entonces, lo que hay aquí es un sistema muy interesante de pesos y contrapesos, donde hay ternas propuestas por distintos poderes y electas por los otros, y de alguna forma viceversa con los distintos consejeros. A mí me gustaría preguntarle, Roberto, el tiempo, la rapidez, el galope que tú dices que ha tomado el Congreso, al final puede revertirse en una mala ejecución de las reformas que sean negativamente votadas. Es decir, ¿cómo equilibramos o cómo ves tú la posibilidad de equilibrar un texto más consensuado, más definido, más preciso, con más detalle, de manera que la ciudadanía lo entienda, lo acepte y lo apruebe? Porque si finalmente, no por mucho correr, se va a llegar a una mejor solución, porque después de la aprobación en el Congreso se requiere el voto ciudadano. ¿Ves tú que ese desequilibrio puede impactar? ¿Crees que puede favorecer? ¿O cómo se convence al ciudadano una vez aprobado el texto? Cuando yo he escuchado que se argumenta que se ha discutido ya muchísimo, durante meses, el tema, y que ya no hay por qué tener más discusión, a mí me gusta siempre preguntar qué se ha discutido. ¿Se ha discutido qué? Pero ustedes participaron en las mesas de discusión. Claro, pero este fue un diálogo en el que se discutieron temas, conceptos e ideas. Y aquí estoy citando textualmente a la Secretaría Técnica. Ahí no se discutieron redacciones específicas de un proyecto de ley, y aquí ya estamos hablando de redacciones concretas de artículos, con implicaciones evidentes en el mundo de lo jurídico y de lo político. Esa propuesta se conoció hasta hace apenas poco más de 30 días y es donde se ha solicitado la necesidad de que se discuta adecuadamente. El caso, por ejemplo, del pluralismo jurídico que se menciona, ya es una práctica existente, está reconocida en el artículo 66 de la Constitución, lo hemos dicho, es una práctica de reconocimiento de instituciones, costumbres de las comunidades indígenas. ¿Por qué arriesgar algo que funciona bien, algo que ha funcionado históricamente con una redacción que puede ser difusa o cuando menos ambigua? Yo por lo menos he atestiguado, y en esta misma tribuna han habido oradores, incluso algunas autoridades indígenas, que han manifestado, por ejemplo, que la aplicación de la justicia indígena es de carácter territorial. Y yo cito aquí a una autoridad que mencionaba que no importa que sea un nicaragüense o cualquier persona que pase por el territorio se le va a aplicar la justicia. Pero he escuchado a otras autoridades decir lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo acá? Si esto está generando confusión, incluso dentro de las propias autoridades indígenas, yo creo que tenemos que tomarnos el debido tiempo y el debido cuidado de redactar adecuadamente cualquier texto constitucional, sea el de pluralismo jurídico o de cualquier otra norma. No estamos discutiendo cualquier ley que se pueda modificar de manera muy sencilla. Entonces, contestando a tu pregunta, Pedro, seguro que puede incidir negativamente si no hay el suficiente tiempo para ver las implicaciones que esto tiene y, por supuesto, llegar a una consulta en donde probablemente pueda haber un resultado que perjudique toda la propuesta de justicia que se está haciendo. Quiero insistir de nuevo, la propuesta tiene elementos positivos, ya el señor Eisenstadt mencionaba algunos con los que nosotros estamos de acuerdo, la importancia de la separación administrativa de la judicatura, el tema, por ejemplo, de eliminar los intereses corporativos en la elección de magistrados, el tema, por ejemplo, de la estabilidad en la duración de los magistrados. Creo que son ideas importantes y buenas, pero aquellas en donde hay duda, como en este caso, este es un ejemplo, creemos que amerita mucho mayor discusión. Roberto, pero decía el comisionado el jueves en la entrevista que nos dio que muchos de los que piden más discusión de las reformas, lo que en el fondo desean es que no haya reforma. Yo le pregunto concretamente en el caso del pluralismo jurídico, aun cuando se discutiera el tiempo necesario, en el caso del sector que usted representa, ¿habría disposición a que se incorpore?
Yo lo que creo, Paola, en esto es que es importante que sepamos las implicaciones que eso tiene. Nosotros, digamos, somos solo un actor en esta discusión. Hay otros más que también tienen algunas inquietudes respecto del tema del pluralismo. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la universidad, en fin. Entonces, tenemos que tomarnos el tiempo para razonar qué significa, no que se recoja nuestra propuesta o la propuesta de aquel. Yo creo que eso sería una visión, digamos, muy mezquina, pero no ha habido la discusión necesaria y suficiente. Prueba de eso es que hoy todavía, apenas a pocas horas de esta reunión que se está convocando para el día lunes, el día de mañana, estamos enfrentados a una aprobación casi vertiginosa, inmediata y sin mayor debate. Yo tengo una pregunta para ambos invitados y es en relación a esa protesta que hizo una organización, una observación, pocas horas después de que pasara la segunda lectura a esa propuesta de reformas. Se referían a la palabra equidad, atada al concepto de justicia. ¿Qué molesta de la palabra equidad? ¿A qué interpretaciones se teme que se pueda prestar? Empecemos con Alexander, si le parece. A mí personalmente no me molesta la palabra equidad. Yo creo que la equidad es un concepto esencial del derecho, incluso del derecho constitucional, y que estaría incluido dentro del texto constitucional en todas las actividades de la autoridad pública, incluso si no estuviera señalado expresamente, ¿verdad? Y que viene precisamente de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que son parte de la misma Constitución como parte del bloque constitucionalidad. Por eso, desde el punto de vista técnico constitucional, que es a lo que me enfoco y no tanto a la parte política, es que no me queda muy claro por qué la discusión se centra en temas como el pluralismo, si es simplemente un reconocimiento expreso de algo que ya existe. Entonces no vendría a cambiar una situación actual. Si quieren, desde el punto de vista de la política, sería un reconocimiento, un sometimiento al orden constitucional y al control de convencionalidad. Entonces, no me queda claro por qué estos términos y estos conceptos que ya existen de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos requieren mayor discusión. Algunos aspectos más claros sobre el nombramiento y la mejor forma de elegir a distintas autoridades, quizás sí, pero ese punto dentro del debate del derecho constitucional ya está ampliamente superado. Roberto, usted tiene la palabra. Sí, yo quisiera también, desde el punto de vista técnico constitucional también, quienes somos abogados, sabemos que la equidad es una fuente del derecho, pero que es una fuente secundaria del derecho. Entonces, el primer elemento que hay que ver es si es técnicamente correcto y adecuado hacer una enumeración de principios generales de justicia como se está dejando en la propuesta. No solamente es el tema de equidad, ahí está en debate, por ejemplo, el principio de oralidad o el principio de asistencia legal gratuita, que en el párrafo dice que es una garantía del organismo judicial. Eso está mal redactado. No es una garantía del organismo judicial, en cualquier caso es una garantía ciudadana. Pero sí vemos, digamos, que técnicamente allí, hablando desde la perspectiva técnica constitucional, hay dudas de si debe quedar consagrado o no esta serie de principios en el párrafo constitucional. Y luego el concepto de equidad, que es un concepto también en algunas ocasiones difuso, que puede tener tantas definiciones como espectadores están hoy escuchándonos hoy por la noche en la televisión, y que consagrado a nivel de un principio constitucional puede generar dudas acerca de cómo interpretar, por ejemplo, la ley. Hoy la ley del organismo judicial establece un orden de prelación clarísimo de cómo interpretar la ley, y la primera dice a partir de su propio texto, y luego establece un orden de prelación de 5 puntos en los cuales, y así lo dice, siguiendo un cierto orden, la equidad es la quinta fuente. Así que también hay que plantearse si consagrarlo de carácter constitucional casi a un nivel igual que el resto es técnicamente correcto desde el punto de vista constitucional. Hay un debate muy grande, no todo el gremio de abogados tiene la misma opinión en esta. Hemos hecho consultas importantes y jurisconsultos también nos han dado esa misma opinión. Alexander, ¿quiere replicar a esa posición? Y puedo añadir yo que me parece que una parte del temor tiene que ver con que el uso del término equidad pueda ser aplicado a asuntos de orden patrimonial. ¿Cómo lo dice Alexander? Bueno, digamos, yo no replicaría porque creo que coincidimos en bastantes puntos. Quizás donde no coincidiríamos es en el tema de
de cómo la ley del organismo judicial debe de afectar los principios que están establecidos en la Constitución, porque es al contrario, digamos, la jerarquía constitucional prevalecería sobre cualquier norma. En ese sentido, no se ha mencionado ahora, pero por ejemplo me preocupa cuando algunos que opinan sobre el tema señalan que las reformas son inconstitucionales. Eso desde el punto de vista técnico constitucional es imposible. Podría ser inconstitucional el proceso, pero el contenido mismo no puede ser inconstitucional si es una reforma a la misma Constitución. Entonces, en cuanto el problema de conceptos amplios como equidad, justicia, seguridad, libertad, vida, etcétera, que ya están incluidos dentro de la Constitución y que desde el 85 hasta ahora no tenemos conceptos absolutamente claros, es que dependen de la interpretación. Pero eso no se va a poder establecer dentro de un texto constitucional, sino que va a surgir de la distinta interpretación que harán los jueces. Y por eso es que tenemos que concentrarnos en tener mejores jueces. Alexander, una última pregunta que requiere una respuesta breve porque se nos ha terminado el tiempo. Consejo Nacional de Justicia, ¿funciona en otros países? ¿Son razonables las dudas, los cuestionamientos que surgen en torno a este que, según quienes lo critican, podría convertirse en un poder semejante al Poder Judicial? Yo creo que la única forma de controlar un poder es creando otro poder. Y el Consejo Nacional de Justicia me parece una solución necesaria a los distintos problemas que nos han generado las comisiones de postulación. Entonces, aunque alguien pueda tener algunas dudas, les digo, no veo mejores soluciones en este momento y sus beneficios probablemente los veremos si se aprueban en décadas. Señores, a nuestros invitados, gracias por acompañarnos. Domingo a las 8:45. Vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre este tema.